Hemos estado y estamos viendo a lo largo de varios domingos lo que es el conocimiento de Dios, tal como lo expresa Pablo en la carta a los Gálatas. Y entre otras cosas nos está diciendo no solamente, como hemos podido ver, lo que es el conocimiento de Dios, un conocimiento que es práctico, que es personal, que es experimental, sino todos los beneficios de aquellos que conocen a Dios, que ganan en esta vida y la que ha de venir. Así que ya hemos visto algo que es importante y que se expresa conociendo a Dios, y a la misma vez Pablo hace una advertencia a aquellos que no han llegado a conocer a Dios. Lo que hace también Pablo en esta carta a los romanos, de esta manera tan extensiva y tan clara. El texto, cuando no sabían o no conocían a Dios, y nuestro texto que hemos leído en esta mañana, donde vamos a hacer la mayor de nuestras referencias, nos está hablando de aquellos que no conocen a Dios. Es decir, todos y cada uno de nosotros, en un tiempo pasado, y seguramente algunos de vosotros en el tiempo presente. Es decir, a todos aquellos que no son cristianos, o que no eran cristianos en otro tiempo. No implica que no sepas cosas de Dios. Por ejemplo, aquí en este capítulo 1, el versículo 19, por ejemplo, que nos habla y nos dice de conocer a Dios. Y conocer a Dios a través de la creación. Dios se ha manifestado por medio de las cosas hechas. Así que cuando nosotros vemos a nuestro alrededor, podemos decir cómo es Dios y cómo obra. Si miráis, por ejemplo, también en esta carta, en el capítulo 2, y por ejemplo, el versículo 14 en adelante, no solamente es la creación, sino que también nos habla de una ley escrita en el corazón. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Por tanto, no es que algunos de vosotros podáis ser totalmente ignorantes acerca de Dios. Conocéis lo suficiente, no solamente por lo que veis, sino también por lo que sentís en vuestro corazón. No hay nadie en este mundo que pueda excusarse un día delante de Dios en el juicio y decir, no sabía absolutamente nada. No, tienes información suficiente para ser responsable de lo que es tu vida, ahora y en el futuro que ha de venir. Pero el apóstol Pablo dice que en algún tiempo nosotros vivíamos sin conocer, sin saber acerca de Dios, y por tanto haciendo la voluntad de unos ídolos que al final no son ídolos. Gálatas capítulo 4, versículos 8 y 9 que estamos mirando. Yo quisiera exhortarte a ti en esta mañana del peligro inmenso en que te encuentras si no conoces a Dios. No es únicamente, como hemos visto, de los beneficios que ha ganado aquel que conoce a Dios, sino de la gran advertencia que las Escrituras nos va a hacer acerca de no conocer a Dios. Y lo tengo que hacer con seriedad, lo tengo que hacer con solemnidad, porque estamos hablando de cosas que son cruciales. Primero, lo que nos muestra este pasaje que hemos leído en Romanos capítulo 1 y nos muestra toda la Escritura en general es que no conocer a Dios te deja en la peor de las situaciones. No es que no conocer a Dios te deja en una situación difícil y complicada, sino que te deja en la peor de las situaciones. No es cuestión, por ejemplo, de elegir qué comida vamos a tomar. Si puedo tomar de esta comida que me es agradable o de esta comida que me es menos desagradable. No, de lo que está hablando y va a hablar Pablo y habla toda la Escritura es de comer comida que te da vida o comer comida que te mata.
No es que estemos hablando de elección de qué vamos a beber a mediodía, sino de beber una bebida que es sana o una bebida que contiene veneno. No estamos hablando de juegos de elección. Y la Escritura en ningún momento dice que esto es una elección libre que tú puedas tomar y que al final veremos lo que pasa. Lo que nos está diciendo la Escritura es que o tomas a Cristo, o te acercas a Dios, o lo conoces a Él, o te quedas en la peor de las situaciones. La Escritura nos habla en los Evangelios y de nuestro Señor Jesucristo cuando dice o estáis conmigo o estáis contra mí, o recoges o desparramas. No hay otra opción. Y por tanto, el llamamiento que tengamos que hacer a todos en esta mañana no es tanto de decir, bueno, me apetece esto o no me apetece. Es que o tienes un conocimiento real y de beneficio para tu alma, o estás destruyendo y envenenando tu alma. Y no es que yo lo pueda hacer con este énfasis, sino que lo hace de una manera más radical y dura las Escrituras. La palabra de Dios es tremendamente clara y definida. Es dura en la definición. La Escritura nos dice, por ejemplo, que no conocer a Dios nos deja en la situación de ceguedad. Somos ciegos y guías de ciegos. No es que estamos viendo mal o que vemos en tinieblas, pero que al final podemos seguir adelante. No, estáis, cuando no conocéis a Dios, en tremenda ceguedad, aun cuando estéis siguiendo neblinas o luces que en realidad son falsas. La Escritura nos dice que no conocer a Dios te deja en una situación de perdición, estás perdido. O aún más duro todavía la Escritura, estás muerto. No estamos jugando con el lenguaje, estamos hablando con la claridad de las Escrituras. Muertos en vuestros delitos y pecados, dice con claridad la palabra del Señor. Si en esta mañana tú seas joven o seas mayor, con más o menos conocimiento de cosas, si no conoces a Dios de una manera real, lo que te dice la Escritura es que estás perdido, que estás ciego y es que estás muerto. Pero nos dice más, nos dice la Escritura que estás sin esperanza y sin perdón. No hay esperanza para ti, no hay perdón posible para ti. ¿Por qué? Porque nos dice también en este mismo pasaje, el versículo 18, que estás bajo la ira justa de Dios. Estás bajo su ira. Estás en una situación terrible. No es que estás diciendo, tengo ignorancia de Dios y voy a pasar desapercibido. No, es que tienes a Dios en tu contra. Está contra de ti. Fíjate lo que nos dice la Escritura, por ejemplo, en la carta a los Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses. Y tendremos que leer todas estas advertencias con muchísimo cuidado, sobre todo tú que todavía estás en la oscuridad de tu mente y de tu corazón. Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 1, fíjate cómo lo dice en el versículo 8 en adelante. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los cuales, los que no conocen a Dios, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los creyentes, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Pero fijaros bien, aquellos que no conocieron a Dios, dice, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. No está hablando de cosas fáciles, no está hablando con mera indiferencia o posibles decisiones que tengas que tomar. Cuando la Escritura dice que no conoces a Dios, te está dejando en una situación terrible. Y deberías de tomar alerta en tu alma. No importa dónde te encuentres, no importa de dónde vengas.
porque la justa ira de Dios está sobre ti. Pero déjame que te lea otro versículo más. Esta vez en la carta del apóstol Pablo a Tito. En Tito, capítulo 1, dice así, versículo 16, de algunos, dice, que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Déjame que haga una advertencia clara a aquellos que decís conocer a Dios, pero que vuestros actos, vuestro comportamiento, vuestra actitud diaria niega este conocimiento. Hemos dicho en los domingos anteriores de los beneficios de conocer a Dios, pero un conocimiento real, un conocimiento creciente, un conocimiento que nos une. No es simplemente la información, sino algo que nos transforma. Ahora, si alguno de vosotros dice conocer a Dios, pero su vida está contradiciendo todo lo que dice, o todo lo que profesa, está también en una situación alarmante. Creo que es importante que cada uno de los que estamos aquí hagamos un análisis de conciencia clara. No estamos entreteniendo o pasando el tiempo, estamos jugando con nuestras almas. Por eso es importante que tú mires en esta hora cómo es, qué tienes tú con respecto al conocimiento de Dios, qué tipo de relación tienes con Dios. Porque lo que nos está diciendo es que si no conoces a Dios como dice la Escritura que debes de conocerlo, si no te has unido a Él a través de la obra y persona del Señor Jesucristo, lo que dibuja la Escritura es la peor de las situaciones. Es la condenación y la separación del Padre por toda la eternidad. Pero no solamente es esta descripción terrible, muy seria, que nos está haciendo a todos y cada uno de nosotros. También la Escritura dice más. En segundo lugar, tendríamos que decir que no conocer a Dios te hace perder lo mejor de Él. Mirad, tú y yo, todos nosotros tenemos que afrontar los mismos problemas y las mismas luchas, las mismas tensiones y los mismos retos. No penséis que lo tuyo es superior, más grave o más terrible o doloroso que lo que otros están pasando. Todos nosotros estamos en el mismo mundo, todos nos mojamos con el mismo agua, todos pasamos el mismo hambre, todos tenemos que vestir las mismas ropas, estamos en el mismo lugar. Es esta generación. Los conflictos que tengamos familiares, los conflictos que tengamos económicos, los conflictos que tengamos en la salud son los mismos para todos. Ahora bien, lo que nos dice la Escritura es que hay una gran diferencia, una diferencia extraordinaria en tener que pasar todos estos retos y conflictos sin Dios y poder pasar todos estos conflictos y dificultades con Dios. Esta es la diferencia más radical entre lo que es el pueblo de Dios que conoce a su Dios y aquella gente que no conoce a su Dios.